Vamos a ver cómo a partir de un número complejo expresado en forma binómica, a más bi, podemos calcular ese mismo número en forma polar. Si consideramos la representación en forma de vector de z, tenemos que dibujar los ejes real e imaginario. En el eje real señalamos la distancia a, en el eje imaginario señalamos la distancia b y queda determinado el vector z. Para poder calcular la forma polar necesitamos calcular el módulo de z y el argumento de z. Para calcular el módulo de z consideramos este triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo conocemos este cateto que es a, el otro cateto que vale b y la hipotenusa es el módulo de z, que es lo que queremos calcular. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el módulo de z al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a cuadrado más b cuadrado. Si tomamos raíz cuadrada, obtenemos que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Consideramos solo la raíz positiva porque el módulo de z es una distancia y por tanto siempre es positiva. Para calcular el argumento necesitamos calcular este ángulo alfa. Si aplicamos la definición de tangente, tenemos que la tangente de alfa será igual al cateto opuesto b dividido entre cateto contiguo a. Por tanto, el argumento alfa será igual al arco tangente de b partido de a. Ahora bien, si calculamos el arco tangente de b partido de a, obtenemos dos posibles valores para el argumento. Para calcular exactamente cuál de los dos es el válido, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y es que si a y b son números mayores que 0, entonces el argumento está en el primer cuadrante. Es decir, 0 será menor que el argumento, menor que 90 grados. Si a es menor que 0 y b mayor que 0, entonces alfa está en el segundo cuadrante, es decir, que será más grande que 90, pero más pequeño que 180. Si a es negativo y b también es negativo, entonces el argumento alfa está en el tercer cuadrante, es decir, es más grande que 180 y más pequeño que 270. Y la última posibilidad es que si a es positivo y b es negativo, entonces alfa está en el cuarto cuadrante, es decir, es más grande que 270, pero más pequeño que 360. Veamos un ejemplo. Si tenemos el número complejo z igual a menos 3 más raíz cuadrada de 3i. Si queremos expresarlo en forma polar, lo primero es calcular el módulo de z. Acabamos de ver que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Esto es igual a 9 más 3, que es lo mismo, raíz de 12, que si sacamos factores fuera es 2 raíz de 3. Ahora necesitamos calcular el argumento. Para calcular el argumento, sabemos que el argumento alfa es igual a la arcotangente de b partido de a. En nuestro caso, la arcotangente de raíz de 3 partido de menos 3. Sabemos que hay dos ángulos cuya arcotangente es raíz de 3 partido de menos 3, que son 150 grados y 330 grados. ¿Cómo sabemos cuál de los dos es la solución? Pues tenemos que b es mayor que 0 y a es
menor que 0. Por tanto, alfa está en el segundo cuadrante, es decir, es más grande que 90 y más pequeño que 180. Por tanto, juntando todo esto, tenemos que el argumento alfa es 150 grados. Como ya conocemos el módulo y el argumento, pues podemos decir que z, que en forma binómica es menos 3 más raíz de 3i, en forma polar será 2 raíz de 3 y 150 grados.